Isla de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay mi gran Canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ay mi gran Canaria. Bueno, David, ¿cuál es el gentilicio de aquí de los vecinos de Aruca? De Aruca, pues bueno, a los vecinos de Aruca se nos conocen como aruquense. 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 Eso suena algo grande, ¿no? Eso suena algo grande, pues además si nos vamos a las épocas pretéritas del municipio, veremos que tiene mucha relación también con una clase aristocrática, que también es un poco la que impulsa la ciudad desde mitad del siglo XIX ya hasta entrado el siglo XX, que es un poco las características que hoy tiene nuestro centro histórico, que está declarado como bien de interés cultural desde el año 1976. Viendo las calles y los edificios se puede comprobar efectivamente que aquí ha habido pues una clase social bastante elevada. En una época, como les digo, en mitad del siglo XIX, sabemos que en 1850 pues hay una gran crisis por la enfermedad del cólera morbo que se llamaba, lo que le decían la peste, que diezmó muchísimo la población de las islas. Y a partir de esa fecha se produce un boom económico, sobre todo con el cultivo de la cochinilla en Aruca. La cochinilla dura 30 años ese auge y hace que la población pues empiece a crecer, que se demande puestos de trabajo. Se habían producido también las desamortizaciones de los terrenos por parte del Estado, que pasan a manos de familias pudientes, que es lo que se va generando pues esa clase aristocrática o ya más pudiente, que van a ser un poco protagonistas del desarrollo del siguiente siglo en Aruca. La cochinilla se exportaba mucho al exterior y daba... dio mucha riqueza, digamos, aquí. Dio muchísima riqueza, es decir, para haber sido un cultivo cuyo auge apenas dura 30 años, desde mitad del siglo XIX a 1880, pues la verdad que ha tenido una importancia bastante grande en la ciudad. Hay que tener en cuenta que otros cultivos también tuvieron protagonismos, como la caña de azúcar, sobre todo siglo XVI, justo después de la conquista, y el cultivo de la vid en los siglos XVII y XVIII, hasta que entran pues una de las primeras crisis emigratorias de los canarios, ¿no? Estamos, David, aquí en un lugar muy especial para los aruquenses y para todas aquellas personas que les encanta
la flora y también la fauna, porque aquí Pues sí. se escuchan por ahí muchos Sí. muchos animalitos de distintas especies. No hay que olvidarnos que Aruca se la conoce como la ciudad de las flores, Las flores. en parte por el parque municipal, también por el Jardín de la Marquesa, que está situado a menos de medio kilómetro en línea recta desde donde nos encontramos. Pero bueno, el Parque de las Flores o el Parque Municipal de Aruca es uno de los emblemas de la ciudad. Aquí hay plantas que pertenecen a los 5 continentes y es uno de los emblemas, siempre ha sido uno de los emblemas, ha tenido mucho protagonismo en la vida social de Aruca, ha tenido sus altos y sus bajos, pero la verdad que goza en los últimos años también gracias a un gran trabajo por parte de las concejalías pertinentes, ¿no? Lo digo por el feedback que tenemos en la oficina de turismo también de los turistas, que es un parque muy bonito y cada vez nos hacen más comentarios positivos. Y cerca de aquí hay un lugar también muy especial. Hacemos referencia a algo que tiene que ver con el agua también, que aquí Sí. pues ha sido también fuente de riqueza, nunca me has dicho. Hombre, cerca de aquí hay muchos lugares interesantes. Sí. Y de hecho me sirve la heredad de agua que está al final del parque municipal, siempre para explicar un poco la historia de Aruca. A mí me gusta explicarlo en la diferenciación de los 3 poderes: el poder religioso, el poder civil y el poder económico. Prácticamente los 3 equidistantes uno de otro. La Iglesia, poder religioso, el Ayuntamiento de Aruca es el poder civil, que lo tenemos justo a nuestras espaldas, y el poder económico, que lo ostentó durante muchísimos siglos la heredad de agua, una institución pues 500 de más de 5 siglos, porque viene desde la época después de la conquista con el reparto de las tierras y las aguas, aunque no es hasta 1909, al igual que la iglesia, cuando tienen un edificio que englobara un poco a los propietarios del uso de las aguas. City of stars, are you shining just for me? ¿Qué tal, Vicente? Bien, aquí estamos, don Sisto, aquí en lo mismo de siempre, intentando que la cultura se conozca a nivel Canarias, a nivel España, a nivel Europa. ¿Qué es la heredad? Bueno, esto todo parte de la conquista, cuando Isabel y Fernando ganaron las Islas Canarias, pues se le regalaron, es decir, le dieron agua y tierras para que se quedaran aquí, para continuar con la expansión de las Islas Canarias. Y entonces se quedaron las heredades para un poco agrupar, darle las facilidades a los agricultores para que pudieran regar. Y por ahí se generaron las heredades. Tenemos unos 12 pozos, de 11 a 12 pozos, tenemos galerías, tenemos también 2 presas, que son una de las presas más grandes de Canarias, la presa de Pinto 1 y la presa de Pinto 2, que están en la zona de la Goleta. Es decir, que tienen dos presas. 2 presas, sí, la presa de Pinto 1, que es la de abajo, que tiene una capacidad aproximada de 500.000 de metros cúbicos, y la presa de arriba, que tiene aproximadamente unos 300.000 metros cúbicos de agua, aproximadamente. I felt it from the first embrace. Curiosamente tenemos más de 70 metros de acequias. Las acequias se construyeron inicialmente con piedra de Aruca, Sí. que los canteros de Aruca hay que felicitarlos, hay que darles un aplauso grandísimo, porque gracias a ellos pues el agua no se queda estancada, la caída de las acequias es tan bien hecha que el agua nunca va para atrás, ni se queda estancada ni nada. Eso está hecho con canteros de Aruca y piedra de cantería. Es decir, estamos hablando de 70 kilómetros aproximadamente de acequias que hay por toda la zona desde Valle Seco hacia Aruca, Firga, Bañadero, Cardones, todo eso está con acequias para que el agua llegue a las fincas. Y con cuanto a las cantoneras, que es para reparto de agua, tiene una medida determinada, lo que es una tablilla, a una altura determinada, que si multiplicamos la altura por las horas, minutos y segundos, tenemos el caudal de agua que recibe cada agricultor. Hay unos 800 herederos. Lo que pasa es que hay muchos herederos que tienen muy poca agua, tienen a lo mejor minutos, algunos tienen segundos, y entonces claro, lo que es la base más importante de los herederos están censados y que tengan agua así más o menos normal. Estamos hablando de 300. El resto son pequeños herederos con muy poca agua y muy poca, no sé, hay que dejar que se acumule el agua para podérsela dar, porque un minuto no se puede dar. Entonces hay que esperar que acumule varios años incluso para que se le pueda aportar esa agua.
poder ceder esa agua. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. La finca llega desde la carretera que va de Cueva Corcho a Artenara, ahí empieza la finca y acaba abajo un sendero. La finca tiene aproximadamente de 8 a 10 kilómetros por dentro de la finca, y dentro de la finca hay diferentes senderos. Hay uno que le llamamos la de las castañas, donde hay un montón de castañeros, donde es preciosa la vegetación, está en fase de reforestación esa parte también. Después hay otra parte donde hay una cascada, entonces por un lateral de la cascada subimos está recién inaugurado ese sendero, subimos a una especie de montañita donde se ven las casas cuevas que hay en la finca, que estamos también a ver si podemos... ¿Ya las conservan ustedes? No, estamos intentando rehabilitarlas porque están un poco deterioradas por el tiempo y porque, claro, todo cuesta dinero. Entonces, si no tenemos el dinero y no tenemos los medios, pues es imposible. Y es mucho el terreno que tiene. Es mucho el terreno que tenemos, se está reforestando parcialmente, lógicamente. Tenemos una paloma protegida con un concierto europeo, la paloma rabiche. Entonces esa paloma lo que estaba en fase de extinción, y hemos conseguido que criar esa paloma, la hemos traído a La Palma y hemos logrado que esa paloma se nazca aquí y cree una semilla, lanza una semilla en sitios donde no se puede cultivar ni se puede acceder, y entonces esa semilla que es un fruto, y ese fruto pues es vegetación, que es lo que se trata. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, A glance, a touch. a dance, a look. Esta heredad es una de las más antiguas, como le dije antes, de Canarias y una de las 100 empresas más antiguas o entidades más antiguas de España. 100 empresas más antiguas de España. Se constituyó en el 1507-8, cuando vino la conquista, es decir, estamos con 500 años de antigüedad, tiene esta heredad. Por eso fue lo que tiene tantas... Y nuestros antecesores, la verdad que se preocuparon en que esto creciera, en que esto funcionara, etcétera. Los agricultores, cuando inicialmente eran pocos, entonces se reunían en las casas de los alcaldes del agua, en el mayorazgo, en la casa de alguno de ellos, etcétera. Pero cuando el grupo fue muy grande, se tenían que reunir en los parques, en las plazas, etcétera. Y entonces, al reunirse iba gente que no era agricultor, que no era interesado, y se enteraban las noticias, y entonces decidieron hacer este edificio. Entonces, inicialmente se compró en mayo del año 1908, se adquirió el solar. El solar tiene 559 metros cuadrados, casi 600.000 metros cuadrados. El edificio se le dio a don Fernando Navarro y presentó el proyecto. La Junta del 14 de febrero del año 1909, en una Junta General se aprobó el proyecto por 52.150 pesetas de la época, la construcción. El reloj tiene cuatro esferas, pero solamente tienen colocados 3 relojes. Entonces tenemos una duda, los historiadores que han venido nos han dicho que no saben el motivo por el cual se colocaron las 4 esferas, se colocaron los 4 relojes, sino 3. Entonces estamos viendo todavía, analizando a ver si en algún acta existe la fecha o el motivo por el cual se hizo eso sí. A glance, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. Tenemos documentación del año 1800 y pico para acá. Tenemos escaneado, gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, tenemos escaneado todas las actas, digitalizados. Entonces cualquier persona, a través de una página que tiene la universidad de tema histórico, podemos acceder a las actas originales. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Vicente, muchas gracias. Igual, te pido encantado. disculpas por la voz. Aquí tiene nuestra casa a disposición de ustedes como ustedes quieran. Muchas gracias. Un placer. A glance, A touch. a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here
be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Tiene su historia, como hemos podido escuchar y puedo comprobar, la heredad del agua, que es de aquí, de Arucas, pero también compartido con Firgas, ¿no? Claro, con parte de Firgas. De Firgas vienen los nacientes de agua y obviamente los dos municipios son claves en las aguas, ¿no? Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la iglesia de San Juan Bautista. Sí, señor. ¿Por qué se confunde tanto la gente en lugar de iglesia le llaman catedral? A mí me gusta que se confunda. A mí me gusta que se confunda porque tampoco hay maldad en ello, no es positiva, es decir, no es negativa la publicidad de llamarla catedral, todo lo contrario, nos viene muy bien. Yo la defino ya como una iglesia con forma de catedral. Esa sería su perfecta definición. Ahí estamos de acuerdo. No es catedral, obviamente, porque cátedra, que es el sillón donde se sienta el obispo, pues obviamente solo puede estar en la sede central. En este caso, pues está en la Catedral de las Palmas de Gran Canaria, en Santa Ana. Y nuestra iglesia tampoco es una basílica, es simplemente una iglesia parroquial, y de ahí yo creo el interés y la expectación que despierta para todo aquel que entra a la ciudad. Bueno, por lo tanto, hablar de la iglesia es hablar de las imágenes que hay, de lo que es la iglesia en sí, un edificio creado por las manos de los labrantes, pero antes de hablar de ello, precisamente de los labrantes, me gustaría hacer una distinción muy especial. Y lo hago de forma casi particular. Para mí el Cristo yacente es algo, yo no sé si igualable o no, pero... El Cristo yacente lo llamamos, o siempre lo hemos llamado, el Cristo negro. Es una pieza de muy oscuro, de madera de caoba. No es habitual encontrarnos una imagen de Jesucristo de color negro. El Cristo yacente de Manolo Ramos está catalogado como una de las grandes imágenes de la imaginería española del siglo XX. O sea, estamos hablando de palabras muy mayores en el arte. Bueno, pues nos vamos a acercar ahora a un lugar donde ahí han pasado varias generaciones de labrantes. Sí. Labrantes son aquellos que en este caso que pulen la piedra, que trabajan la piedra, ¿no? Que tallan la piedra, efectivamente. Y hay que ver cómo esa iglesia la han hecho pues al completo, como digo, labrantes de aquí, de este municipio de Arucas. Sin tecnología, sin mecanización y... todo, desde la extracción, todo el proceso y la colocación. Labrantes aruquenses. Aquí estoy con Mundín y Lalo, dos grandes profesionales, dos grandes labrantes, son auténticos referentes personalmente y a lo largo de la historia de su familia, porque son varias generaciones, Mundín, las que han trabajado de labrante en tu familia, ¿no? Mi padre me dijo que su padre, mi abuelo, le dijo que el abuelo de él le había dicho que el abuelo era labrante también. Vaya. ¿Sabe? Más o menos siempre la familia Santana ha estado en el tema de la piedra, ¿no? Y aquí en Arucas, ¿cómo se llama? Labrante. Mis abuelos fueron labrantes, mi padre, aunque trabajaba por ejemplo en las tierras, también trabajó de cabuquero, y todos mis tíos pues trabajaban en la cantera. De 8 a 9 años pues empecé en la cantera con mis tíos, y después más tarde con el abuelo de Mundín, y así que empezamos haciendo mandados, limpiando los riscos, y en fin, hasta que ya íbamos cogiendo un poco de idea, hacíamos los estadales, que es lo más correcto que se hacía, lo más rápido que se hacía para ganar dinero, porque trabajábamos de ajuste, y había semanas que daba pena, pero había semanas que cobrábamos un poquillo. Mi padre también, que me decía que empezó a los 8 años y medio, me decía que él y todos los niños y tal, que el primer trabajo que hacía en la cantera era acarrear cestas. Limpiar. Sí, porque en la cantera, al ir sacando piedras, se iba haciendo un hoyo, un agujero. Ajá. Y entonces, tanto cabugueros, repartidor, entallador, pues sacaban muchos materiales. Materiales son estas piedras y muchísimas más grandes. Y entonces eso, había que subir
siempre subiendo, cuesta arriba, y unas cestas que pesaban, y se me iba que llegaban ahí llorando, era muy duro, ¿sabes? Trabajando los labrantes con mucha maestría, qué bonito sonido en la cantera se escuchaba y había. El cabuquero con precisión. Dice, emblemáticas arucas con su piedra arrogante, hecha con gran maestría por esos nobles labrantes. El barrio de La Goleta es la cuna de labrantes, esos humildes artistas que hacen obras de arte. El trabajo de labrante era todo el día agachado. Sí. Encuclillado aquí, y a muchos se le aflojaban los muelles, y era una fiesta terrible y tal, se trabajaba al sol ahí el cabuquero con las cuñas, el cabuquero con el marrón le tenía de una precisión enorme, pues podía saltar una cuña y matar a cualquiera, ¿sabes? Si no era preciso. Cuando se volteaba una piedra había que saber, ¿sabes? Y nunca y después el tema es que claro, por el día no se ve, pero yo he estado alguna vez de noche aquí dándole a las herramientas y se ve fuego, y le caía mucho en los ojos, ¿sabes? El requemo de iba al ojo y ni oculista ni nada, nosotros mismos no lo quitamos. Hasta el año 86 que trabajamos en esta cantera no había ni un taladro, nada. Nada. Con un barreno. Y claro, y las piedras eran grandes profesionales, pero algunas se le iba alguna punta, algunas por naturaleza tiene coquera, vieja, fallos de la piedra. Fallos de la piedra que después se empastaban con azufre quemado y se va quemando. Y eso sí es un arte. Yo estuve 2 años y pico haciendo azufre todos los días y no me considero que sepa, porque tiene su rollo. Tiene su... Hay que pegarle fuego al azufre en una madera y con polvo de la piedra que lo cernían con un saco, se le pegaba fuego. Se queda como orgofio. Y después se iba mezclando poco a poco con el polvo de la piedra. Tenía el color que se le iba a quedar a la piedra, había que apagarlo. Al labrante lo acompañaban 4 especialistas, cabuquero, repartidor, entallador y tallista. Pues el cabuquero es el primero, el que va... ¿Qué hace esto? Parihuela. No, eso lo llevamos. Parihuela. Eso es forma de transporte. Que le hacía falta. Íbamos 4 tíos, 3 atrás y 3 adelante. Ese es, digamos, el transporte como cabilla. Ese era un transporte. Como donde sacan la piedra siempre era un hoyo y había que subirla para arriba, pues ahí también había sus calenturas entre algún labrante, porque decía, me acuerdo a mi abuelo y tal, venga al hombro, coño, me va a echar esa piedra tan pesada al hombro, coño, para echarla en la parihuela con otro. La parihuela, es que no sabe, es como una camilla, y según la piedra, pues la parihuela se llevaba 2, 4, 6 hasta 8. Según el tamaño de la piedra. Y había que saber, no es por cogerla ahí y poner el hombro y pegado. Poníamos el hombro contra hombro. Sí, y muy serio porque se podían matar. De que flagaba uno. ¿Sabes? Muy serio. Entonces, la forma de transporte era al hombro, a la peta, aquí detrás. Si era piedra grande, se la subía entre 2, a la peta, en la parihuela, con escoplo y pico, escoplo y maceta. Ahí está el labrante tallando la piedra. Los labrantes nos dejaron una herencia universal, orgullo de toda Canarias, que es su iglesia catedral. Esa es la obra cumbre. Yo he tenido la suerte de trabajar, y Lalo también ha trabajado en distintas reformas y ampliaciones que ha habido, ¿no? Pero la obra grande fue de 1909, que se colocó la primera piedra, hasta 1932. Se paró. Estuvo 30 años y después cambiaron los planos porque llevaba la torre principal, la torre aguja, y cambiaron como es zona volcánica, cambiaron los planos. Por eso las columnas de la iglesia de Lucas son tan grandes, porque iban a mantenerse. Entonces cambiaron, hicieron la torre reloj, que esa se hizo del 62 al 77. Yo estuve en el colegio de La Salle y pasaba todos los días por delante de la iglesia de Aruca. Sí, miraba para ella. Pero cuando empecé ya a trabajar de labrante y vi el trabajo que daba, y dije, Dios mío,
Dios mío, vaya trabajo, qué terminaciones, qué arte. Perfecto. Perfecto. Y la cosa, que eran casi todos analfabetos. Apenas no sabían leer ni escribir. Mis tíos no sabían leer ni escribir. Incluso los lugareños tenemos en este templo un lugar. En Estados Unidos, en San Bernardo, que está en Nueva Orleans, hay unos descendientes de canarios que emigraron a esas tierras en 1778 y todos los años hacen la fiesta de los isleños. Están muy arriesgados y todavía mantienen el habla antiguo. Yo estuve hace 3 años que me invitó los cebolleros de Galda, el grupo folclórico, y estuve allí. Pues la casualidad que a finales del año pasado me llegó aquí a la oficina un correo para presupuestarles una cruz. Las medidas venían en las medidas americanas y yo, claro, no estaba al tanto, saqué y dije, pero man, si la cruz es así, lleva eso para allá y nada, lo mismo. Entonces hablé con el presidente del gobierno de Canarias y le dije que si quería le hacía un diseño y tal. Lo hice y me lo aprobaron. Nos metimos un poco de rapidez para que llegara a tiempo de la fiesta de los isleños y se hizo. Se hizo, aquella gente súper encantado en San Bernardo, de Piedra de Aruca, en donde se ven las 8 islas en el escudo y dice memoria de todos los canarios que lucharon, hicieron grande este país. ¡Ya! Ya un Mondín sin guitarra. La tengo aquí cerca. Es la como, tengo que ir a buscar. Es como una gometa sin hilo. Me debes una. Vale. ¿Nos vimos en La Gomera? ¿O no? Sí, nos vimos en La Gomera. La Gomera, allí hemos coincidido en varias romerías. Vimos La Gomera, charlamos un rato y bueno, me debes una. De acuerdo, encantado. Sí. Vale, Sisto, por tu visita. Encantado por lo que se ofrezca mientras estamos aquí. Un placer. Amor, amor, te voy a comprar una avioneta para viajar en nuestra luna de miel. Ay, ay, ay. Amor, amor, te voy a comprar un automóvil para viajar. Yo creo que también venir aquí a Aruca y no hablar del ron Aruca, no sé qué te diga, Pues sí, además una de las preguntas clásicas, ¿no? de qué significa Areucas, ¿no? Y por qué Areucas. Pues Areucas no significa... Hay que decir que el municipio es Aruca y el ron es Areuca. Areuca, pero realmente significan lo mismo. De hecho, estamos prácticamente delante de la montaña de Aruca. Areuc o Areuca, que de ahí le viene el vocablo, es un término bereber, aborigen, que significaba el lugar de la cresta o de la cima, en referencia a la montaña de Aruca. Es decir, hicieron una inversión muy grande en nuevos sistemas de alambique, para hacer todo el proceso de fermentación, de destilación, han creado maquinaria nueva. Y han creado pues un sistema de visitas guiadas que es prácticamente único ahora mismo aquí en Gran Canaria. Estamos hablando de una fábrica que está rondando los 100.000 visitantes al año. En 1884 fue fundada en estas instalaciones la azucarera San Pedro, que con el tiempo se convertiría en Destilerías Areucas. Era una azucarera, su principal objetivo era producir azúcar, pero ya destilaba aguardiente y ron. Con el tiempo pasó a ser únicamente destilería, primero conservando el nombre de la azucarera, Destilería San Pedro, y sacaron un ron que se llamó, el primer ron embotellado que se llamó ron de Aruca. La zafra, la recolección de la caña de azúcar, tiene lugar en primavera, en los meses de abril y mayo. La caña se corta, se le quita la hoja, se coloca en fardos de entre 20 y 30 kilos y en esos fardos se lleva al molino. Es importante molerlo lo antes posible porque entre más tiempo pasa después de cortar la caña, menos propiedades tiene la caña de azúcar. La caña se coloca, los fardos de caña se colocan en el molino, en el conductor que los lleva a la picadora, que pica la caña en trozos relativamente grandes y esos trozos relativamente grandes pasan luego a la parte en la que se muele la caña. De esa molienda surge el jugo de la caña. El jugo de la caña, después de ser filtrado, pasa a nuestro tanque de guarapo, que significa jugo de caña,
donde se pasteuriza y de ahí pasa a los tanques de fermentación, en los que se mete también levadura, y ahí comienza la fermentación. El producto de la fermentación es un vino de caña de unos 7-8 grados de alcohol, y con ese vino de caña vamos a la destilería, que ahí es donde se produce uno de los momentos más importantes de la elaboración del ron, que es la destilación, en nuestra destiladora de doble columna. El resultado de la destilación es un aguardiente de unos 70 grados de alcohol, y eso es lo que, después de realizar el control de calidad, pasa a las barricas para añejarse, y una vez se extraída de la barrica se convierte en lo que todos conocemos como ron. La visita termina en nuestra sala de degustación, en la parte quizás más interesante para algunos de la visita. David, la verdad que este parque municipal de Aruca es un remanso de paz. Ahora hay un poquito de brisa, pero se oye el sonido, yo no digo el ruido, el sonido de las hojas de los árboles, que se mezcla con el sonido del cantar de los pájaros. De los pájaros. Sí. Efectivamente, como dices, no solo para los aruquenses, sino también para los visitantes que acuden muchísimo a la ciudad. Bueno, pues vamos a hablar de, como te comentaba anteriormente, de deporte. Y vamos a hacerlo con un hombre muy carismático que, bueno, jugó a fútbol durante muchos años, luego se ha dedicado a la política y ahí está. Sí, bueno, don Manuel López, además es que un muy buen amigo, no puedo decir absolutamente, y ha sido durante los años que ha estado en el Ayuntamiento de Arucas, aparte de ejercer su labor política, ha sido un gran compañero y vamos, Manolo yo creo que se ha ganado el cariño también de los empleados municipales. Y además, y aparte de que en el apartado deportivo se ha ganado el cariño también y el respeto tanto de la afición tinerfeña como de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Digo esto porque ha estado los dos equipos y sin embargo ninguno lo ha recriminado, tú eres de aquí o te has ido para allá, ni nada de nada, ¿no? A mí me ha venido muy bien cuando he hecho visitas institucionales o vienen grupos. Hace poco vino un grupo de militares y contarles quién es me resulta muy sencillo, porque siempre pregunto que quién eran del Madrid, entonces me levantaron muchas manos y entonces les hago memoria de aquellas dos ligas que ganó el Barcelona a costa del Tenerife porque le había ganado el Real Madrid. Digo, bueno, pues el portero del Tenerife era Manolo López en una de esas ligas. Y entonces vecino de Aruca, además conocido como el gato de Aruca. El gato de Aruca. Y además nos lleva haciendo muchos años publicidad también a la ciudad. Buena publicidad. ¿Qué ha sido para ti el fútbol, el deporte? Todo. Me da cuenta que yo llego a Unión Deportiva Las Palmas con 16 años, con 17 entrenaba en el primer equipo y ha sido todo. Ha sido mi universidad, ha sido mi formación, ha sido mi crecimiento y sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas en la primera etapa fue el espaldarazo de ponerme en el camino del deporte profesional y a partir de ahí pues, bueno, siempre tienes que trabajar, siempre tienes que tener ese máximo esfuerzo y ir ganándote poco a poco tu lugar para poder llegar después a conseguir lo que has conseguido. Son de estas casualidades que marca la vida. Yo estoy en Ceuta, yo termino contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, me voy un año a Ceuta. En Ceuta, bueno, hay circunstancias que son favorables, hay un récord de imbatibilidad, estamos en la prensa durante muchísimos partidos y en diciembre vengo a un partido, vengo a casa a pasar las Navidades y en medio hay un partido de homenaje a un chico en Tenerife que tiene un accidente de moto y bueno, ahí con Benito Llané, que era entrenador del Tenerife en aquel momento, pues entablamos alguna conversación, él estaba interesado a ver qué iba a hacer yo después y desde ahí empezamos ya a tejer esa posibilidad de llegar después de verano.
yo creo que ni yo pensaba que fuera el Tenerife en primera, pero las circunstancias son así y marcan ese partido de Sevilla con el Betis, con el ascenso, y llego a Tenerife en un momento muy bueno para mí, muy bueno para el club que llegaba a primera división después de muchos años, y todas esas cosas las viví con una gran intensidad. Fueron 5 años de enorme satisfacción, porque el trato, el cariño, el respeto hacia la persona estaba muy por encima de las disputas de dónde somos o no. Tú tuviste mucha culpa de que el Madrid perdiera 2 ligas, ¿no? Sí, sobre todo en la primera, estaba de suplente, me tocó salir por la lesión de Agustín, y la verdad que salió todo bien. Y aquí en el minuto 25 se retira del terreno de juego Agustín. Va a ser sustituido por Manolo. Vamos a ver si nos podemos acercar a él rápidamente. Ante todos los aplausos del estadio Heliodoro Rodríguez López. Regreso al Unión Deportivo Las Palmas. Tenía opciones de jugar algún año fuera en algún equipo de primera, pero tenía clavadito en el corazón esa espina. El equipo llevaba 3 años en Segunda División B. Y bueno, la posibilidad de volver a casa y de meternos en un proyecto ilusionante de cara al futuro, y sobre todo la posibilidad de sacar a la Unión Deportiva Las Palmas de ese pozo que es la Segunda División B. Primer año estuve, no lo conseguimos. Bueno, queda marcada la primera temporada por aquella eliminatoria de Copa entre el Tenerife y Las Palmas, estando nosotros en Segunda División B y el Tenerife en Primera División, que eliminamos al Tenerife en los penaltis en el Heliodoro. Y bueno, por ahí pues salvamos un poco esa temporada, pero la ilusión se queda marcada en la segunda temporada con Pacuco, Rosales, que hicimos una gran temporada, y el ascenso en Elche, y que yo creo que marcó un antes y un después también en la entidad amarilla, ¿no? En lo deportivo yo tengo momentos de muchísima felicidad, ya te digo, en el Tenerife, porque fueron 5 años en un crecimiento bestial del Tenerife, y también tengo un recuerdo enorme con Ceuta, porque ahí estuvimos 14 partidos imbatidos. Ese norte de África olvidado, pudimos estar 14 semanas prácticamente en la televisión esperando a ver cuando se terminaban de meternos un gol o no, y tengo un gran recuerdo de la gente. ¿Quién te puso el apodo de El Gato de Aruca? Bueno, estaba José Manuel Pitti haciendo los programas de Estudio Estadio los lunes, y bueno, estaba final de temporada, ha habido 2 o 3 partidos en casa, sobre todo que habían salido muy bien. Yo estaba jugando esa renovación, y que después no se produjo, y él a través de esos partidos siempre tuvo ese cariño y bueno, me empezó un reportaje de un lunes en Estudio Estadio hablando de Manolo El Gato Aruca. Bueno, yo termino en la Unión Deportiva Las Palmas en el 2005, y mi amistad con Ángel Víctor siempre fue una amistad sincera. Cuando yo dejo la Unión Deportiva Las Palmas, se me acerca un día, me dice que quiere que esté con él en su proyecto, y en el 2007 doy el paso y entro en una lista municipal con él. Que tenemos una mayoría amplia para gobernar, pero bueno, nos tenemos que ir a la oposición porque la unidad de otros grupos hacen que se cree otra mayoría, y esos 2 años con Ángel me sirvieron de una experiencia enorme para saber lo que es una administración por dentro, sin tener esa responsabilidad de tener que ser tú el que marca los objetivos. Aquí están mis raíces y aquí estarán por siempre. Yo no contemplo un futuro sin mi Aruca, no lo contemplo, y eso se lo he trasladado a mis hijos, y ahora se lo trasladaremos al nieto, y es una satisfacción. Yo digo, el pasear por estas calles y el que la gente te siga teniendo ese respeto, ese cariño. Yo creo que más por la parte deportiva que por la parte política, pero se me sigue teniendo esa amabilidad y ese cariño. Eso vale todo en el mundo de hoy. Y hay que hacer referencia también a la costa de aquí de Aruca. Está Bañadero, está el Portillo,
No sé si hay otro lugar. Arucas tiene 14 kilómetros de costa en la franja norte de la isla de Gran Canaria, desde la zona de Tinoca, quizás una zona más abrupta, pero también se puede mencionar la zona de Quintanilla, de San Andrés. Son zonas muy buenas, además muy utilizadas por los deportistas de agua para hacer bodyboard o surf, y son zonas muy espectaculares, pero como bien decía, la zona de Bañadero y el Puertillo han sido una de las zonas que más han mejorado los últimos años. Estamos hablando de dos zonas, tanto las piscinas naturales de los Charcones como la playa del Puertillo, que cuentan durante los meses estivales con la bandera azul. Dibújame Arucas, sin pincel, sin Arucas, mira, sin pincel, sin lápiz. Arucas hay que dibujarla con una maceta y con un cincel. Arucas hay que dibujarla a piedra. Arucas no se puede dibujar para que venga alguien a borrarla. Arucas está dibujada por las manos de los labrantes, está dibujada con un cincel y con una maceta por las manos artesanales, y es como está, como se va a quedar y como estará siempre. Entonces, los mejores dibujantes que ha tenido Arucas pues se llaman labrantes, son los canteros locales, y es la mejor manera de dibujarlo. Arucas es una postal en sí mismo, es decir, cada vez son más las personas que vienen a vivir al municipio y que están encantados por la situación. Oye, muy cerca de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, una zona con un clima, hoy tenemos esta brisa un poquito fresca, pero es una zona que goza de un clima estupendo durante todo el año. David, yo diría, si me permite, Arucas es una postal, pero en movimiento. Arucas es una postal en movimiento. Te la compro. Te la compro. David, muchas gracias. Sisto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar, siempre contigo.